a todos de nuevo. Vamos con un formulario acerca del campo gravitatorio. No solamente el papel, las fórmulas que encontraréis en la academia alcover.es, sino explicar un poco qué es cada cosa, cómo relacionarlo, etcétera, etcétera. Empezamos con las fórmulas acerca de la ley de gravitación universal. Nos dice que F, que es una fuerza, es igual a menos G nm partido d cubo por el vector de posición d, donde G es la constante de gravitación universal, m y m son dos masas que se atraen, d es la distancia entre ellas. Esta magnitud es una fuerza, por tanto es una magnitud vectorial. Si queremos calcular su módulo, entonces el módulo de la fuerza es G nm partido d cuadrado. Recordad que las fuerzas se miden en newtons. ¿Qué es G? G es el vector campo gravitatorio, lo que llamamos la gravedad. El vector campo es igual a menos G m partido d cubo por el vector d, siendo G, m y d magnitudes similares a las de arriba. Y al ser G un vector, podemos calcular su módulo, que sería Gm partido d cuadrado, cuyas unidades serían metro partido segundo al cuadrado, unidad de gravedad, que ya sabéis de otros cursos, pero también relacionando esta fórmula con esta, podríamos decir que se puede medir en newtons partido kilogramo. Luego tenemos el llamado potencial gravitatorio, la V, potencial gravitatorio, que es igual a menos G m partido d. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son newton metro partido kilogramo. Más adelante hablaremos sobre estas unidades. Por último, me dan la fórmula de la energía potencial gravitatoria, que es igual a menos G m partido d. Ojo, son fórmulas muy similares, esta y esta se diferencian en el cuadrado, esta y esta en el cuadrado, etc. Pero son buenas de aprender. Siempre que tengáis un formulario, mi consejo es que lo estudiéis a fondo, sabiendo las fórmulas, sabiendo relacionarlas, sabiendo qué es cada magnitud, o sea, cada letra, y en qué unidades se mide. Bien entendido el formulario, sí, vemos que aparece una constante, que es G mayúscula. G mayúscula es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons newtons metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. ¿Cómo sé yo que las unidades de la constante gravitatoria son estas? Si a mí me preguntan cuáles son las unidades de una constante, sea cual sea, en este caso me preguntan la G mayúscula, lo que haré será ir a una de las fórmulas en las que aparezca la G mayúscula. Por ejemplo, esta fórmula de aquí. Voy a despejar G mayúscula. Recordad, G mayúscula está en el segundo miembro, en el numerador. No la voy a cambiar de miembro. Despejemos correctamente. ¿Qué hago? Lo primero es pasar d cuadrado al segundo miembro. Y me queda d cuadrado por f es igual a gmm. Quiero despejar G mayúscula. Por tanto, tanto la m mayúscula como la minúscula, que están aquí multiplicando, pasarán dividiendo. Y me quedará f d cuadrado partido mm. Por tanto, G queda esta expresión. Ahora sí puedo saber las unidades de G. ¿Por qué? Porque la fuerza es en newtons, la distancia es en metros, está al cuadrado por metro cuadrado, la masa es en kilogramo, masa por masa, masa al cuadrado, kilogramo al cuadrado. Por tanto, las unidades de G que ya estaban puestas son newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Aquí en rojo hemos visto la deducción de esas unidades, pues muchas veces conocemos bien las unidades de las magnitudes, fuerza, gravitación, potencial, etcétera, masa, distancia, pero
nos cuesta recordar las unidades de las constantes. Vamos a una fórmula en la que aparezca la constante, la despejamos y de ahí sacamos las unidades de la constante. Tengo aquí 1, 2, 3 y 4 magnitudes fundamentales de este tema: la fuerza gravitatoria, el campo gravitatorio, el potencial gravitatorio y la energía potencial gravitatoria. ¿Qué relación hay entre ellas? Porque yo he escrito fórmulas que me relacionan cada una de ellas con G mayúscula, masas y distancias. Pero ¿puedo yo relacionar una magnitud con otra? Siempre que tengamos un formulario, yo puedo relacionar una magnitud con otra. ¿Cómo? Siempre que me pregunten que haga una relación entre dos magnitudes, lo que voy a hacer es dividirlas. ¿Por qué? Fijaos, imaginaros que me preguntan qué relación hay entre A y B. Yo digo, pues, si me preguntan la relación entre A y B, voy a dividir A entre B. Imaginemos que esto me da igual a 7. Por tanto, podré decir que A es 7 veces B y por tanto ya habré relacionado las dos magnitudes. Por tanto, siempre que queramos relacionar magnitudes, las dividimos. Vamos a ver una relación entre V y F. Dividimos y la V es G. Bueno, aquí podríamos poner el signo menos G, M partido D, y el módulo de F, G, M partido D. Las G se simplifican. Y ahora cuidado, estamos en un curso del nivel de segundo de bachiller. Por tanto, estas fracciones de aquí no tienen que darnos problema. Cuando tengo una fracción de este estilo, lo que busco siempre es cuál es la fracción principal. En este caso, esta de aquí, que la voy a sustituir por 2 puntos. Por lo tanto, M partido D, 2 puntos, que significa dividido entre MM partido D cuadrado. Y ahora, multiplicando en cruz, de nuevo, el menos que no había puesto, hay que ponerlo. Multiplicando en cruz, me queda MD cuadrado partido de MM. De nuevo, el menos, de nuevo, el menos. Esta M se va con esta M, el cuadrado se va con la D, y nos queda menos D partido M. Por tanto, V partido F es igual a menos D partido M. Por tanto, pasando la F al segundo miembro, nos queda que V es igual a menos D partido M y la F que viene multiplicando. Por tanto, ya he conseguido, a partir de un formulario inicial, he conseguido relacionar dos variables. En este caso, habíamos elegido la V con la F. Y además, yo no tenía muy clara cuál era la unidad de V. No pasa nada. La he relacionado con la F y ahora ya veo que es newton de fuerza, metro de distancia y kilogramo de masa. Por eso hemos puesto que las unidades de V son newton, fuerza, distancia, metros, masa, kilogramos. Por tanto, aquí tenemos, me quito delante la pizarra para que podáis ver el formulario completo. Hola a todos de nuevo. Estamos realizando un formulario acerca del campo gravitatorio. En este caso, acerca de los satélites en órbita circular alrededor de un planeta. Sabéis que estos formularios los podéis encontrar en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Pero mi intención no es que tengamos un papel con las fórmulas, sino que hayamos hablado, trabajado un poco sobre esas fórmulas. Veamos, tenemos un planeta, puede ser la Tierra, puede ser cualquier otro, y un satélite que orbita alrededor del planeta. El satélite, que sería este punto de aquí, se ve sometido a la atracción gravitatoria del planeta, por tanto, a una fuerza gravitatoria. Y el satélite dibuja una trayectoria circular. Y sabemos que cualquier cuerpo que se mueve en movimiento circular
está sometido a una aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro de la circunferencia. Teniendo, por tanto, la fuerza a la que está sometido el satélite y la aceleración a la que está sometido el satélite, según la segunda ley de Newton, podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza gravitatoria aplicada sobre el satélite es igual a la masa del satélite por la aceleración normal, la aceleración a la que está sometida dicho satélite. Esta fórmula vectorial la podemos escribir sin los vectores, pues una relación vectorial, en este caso, le quitamos los vectores y la convertimos en una relación entre módulos. El módulo de la fuerza es igual a la masa por el módulo de la aceleración. ¿Qué vale, según ya hemos visto, el módulo de la fuerza gravitatoria? G partido de cuadrado. Cuidado, igual a masa, y según veíamos en años anteriores del movimiento circular uniforme, tenemos que la aceleración normal es v cuadrado partido el radio, pero al radio le hemos llamado d. Aquí haré un pequeño paréntesis, fijaos en lo siguiente. Si aquí está el satélite, entonces esto de aquí es d, que es la distancia del satélite al centro de la Tierra o el radio de su órbita. El radio de esta circunferencia es d, pero se puede descomponer en h y el radio del planeta. Por tanto, esta d es el radio de la órbita. Por eso, cuando yo digo que la aceleración normal es v cuadrado partido el radio que describe el satélite es d, y por tanto pongo d. ¿Y qué ocurre? Que la masa del satélite desaparece. Recordad, esta masa era la del satélite, esta masa es la del planeta, y d cuadrado y d se van. Y de aquí, despejando la v, nos queda que v de órbita, estas fórmulas son para un satélite en órbita, es igual a gm partido d. Pero recordamos que la gravedad es igual, el módulo del campo gravitatorio es igual a g por m partido d cuadrado. Sabemos que en la superficie de la Tierra la gravedad es 9,8. Por tanto, sustituyendo g por 9,8 y la distancia por el radio de la Tierra al cuadrado, porque estamos en la superficie, tenemos esta relación. Pasando RT cuadrado a otro miembro, nos queda que el producto G por M es igual a 9,8 RT cuadrado. ¿Por qué hago esto de aquí abajo? Porque aquí arriba tengo el producto G por M. Escuchamos bien. Si la M es la masa de la Tierra y exclusivamente, entonces puedo poner en lugar de G por M 9,8 por RT cuadrado, siendo RT el radio de la Tierra. Esta fórmula en naranja, ¿para qué me sirve? En un ejercicio me pueden dar exclusivamente el radio de la Tierra y no darme la masa de la Tierra. Y yo diría, este ejercicio no se puede hacer porque me hace falta la masa. Sí se puede hacer porque el producto G por M, no la masa de la Tierra, sino el producto G por M que aparece aquí, se puede escribir como 9,8 RT cuadrado, y por tanto, para calcular la velocidad de órbita no necesito la masa de la Tierra, que sería con la fórmula naranja. Seguimos, sabemos del movimiento circular que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular, omega, por el radio. Teniendo en cuenta estas dos expresiones, podemos decir que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de gm partido de cubo. Simplemente, fijaos, esta d pasa dividiendo, así hemos despejado omega, y dividir esto entre d es lo mismo que meter d cuadrado aquí dentro, que se convierte en d cubo al multiplicarse por esta d. Pura matemática y muy simple.
Por tanto, tenemos una segunda fórmula, la vamos numerando, ¿sí? Que es la fórmula que me da la velocidad angular de un satélite en órbita circular. Que, igual que antes, ya lo explico, en lugar de Gm puedo poner 9,8 RT cuadrado y omega se convierte en esta fórmula en naranja, que sería, insisto, cuando tengo solo el radio de la Tierra y no su masa. También sabemos del movimiento circular que el periodo es 2pi partido omega, siendo omega, insisto, la velocidad angular. Por tanto, si el periodo es 2pi partido omega y esto es omega, entonces el periodo será 2pi, y para dividir por omega lo que hago es invertir esta fracción. Por eso ahora el d cubo va arriba y el gm va abajo. E igual que antes, en lugar de gm podéis poner 9,8 por rt cuadrado si en el caso en que no tenga la masa de la Tierra, sino que como dato me hayan dado exclusivamente el radio terrestre. También sabemos del movimiento circular que la frecuencia es la inversa del periodo. Por tanto, la frecuencia, fórmula número 4, la 3 es la del periodo, es la inversa de esto. La inversa de 2pi es 1 partido 2pi y la inversa de esto es girarla. Y por tanto, me queda así. Y de nuevo, cambiando Gm por 9,8 RT cuadrado, tenemos la frecuencia, según la fórmula naranja, en función del radio terrestre. Recordad que las fórmulas en naranja solo son viables cuando hablamos de satélites que orbitan alrededor de la Tierra, porque entonces esta masa es la masa de la Tierra. Por último tenemos la magnitud momento angular o cinético. El momento angular o cinético, que es la L mayúscula, es una magnitud vectorial que es igual al producto vectorial entre el vector de posición y el vector P, estudiado en primero de bachiller, que es el vector cantidad de movimiento o momento lineal. Sabemos que P es el producto de la masa por la velocidad. Por tanto, L es igual a D, producto vectorial de M por V. De las matemáticas sabemos que el módulo del producto vectorial es igual a D por M por V por el seno del ángulo que forman. Estas son matemáticas, no me detengo en ellas, simplemente las aplico. El módulo de L será D por M por V por el seno de alfa. Perdón, por el seno de alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo que forman el vector de posición con la V. Es el ángulo que forman el vector de posición con la V. Y por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que, fijaros, si mis dedos son el satélite, el rotulador naranja es la velocidad, siempre tangente a la trayectoria. El rotulador negro es la posición de mis dedos, que son el satélite. Y como vemos, sí, siempre es posición respecto al centro de la Tierra. Entonces los vectores V, rotulador naranja, y D, rotulador negro, son siempre perpendiculares. Por tanto, alfa son 90 grados y el seno de 90 es 1, lo he quitado y me queda que es igual a dmv. Por tanto, el módulo de L será D por M, pero como estamos en órbitas circulares, en lugar de V puedo poner raíz de Gm partido D. Con lo cual me queda esta expresión. Introduciendo factores dentro de la raíz, me queda Gm, D entra como D cuadrado, M entra como M cuadrado partido D. Este cuadrado y esta D se van, y entonces me queda que el momento angular o cinético en módulo en órbita circular es igual a la raíz de Gm por D por M cuadrado.
siendo m mayúscula la masa del planeta atrayente y m minúscula la masa del satélite. Hola a todos de nuevo. Seguimos con el formulario de campo gravitatorio, con los satélites en órbita circular, en este caso con las fórmulas acerca de la energía potencial, energía cinética y energía mecánica de los satélites en órbita circular. Todos estos formularios los podéis encontrar en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Tenemos que ya teníamos deducida la velocidad de órbita de un satélite como velocidad de órbita es igual a la raíz de gm partido d. Entonces, seguimos. Me dan la energía potencial, que sabemos que es menos gmm partido d. Esta fórmula no me la deducen, sino que me la dan. Por tanto, esta es la fórmula de la energía potencial. La energía cinética, sabemos de otros años, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero, estando en órbita, esta es la velocidad del satélite y, por tanto, sustituyendo esta velocidad aquí, el cuadrado y la raíz se van y me queda un medio de gmm partido d. Esto sería la fórmula de la energía cinética dentro del formulario que estamos haciendo de satélites en órbita circular. Sería la séptima fórmula que deducimos o sacamos. Sabemos que la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial, es decir, un medio de gmm partido d menos gmm partido d. Operando esto nos queda menos un medio de gmm partido d. Me voy a retirar un momento para que tengáis el formulario entero a la vista. Seguimos, tengo por tanto las fórmulas 6, 7 y 8. Pero yo puedo relacionar estas energías entre ellas. Relacionar magnitudes, ya lo he explicado en vídeos anteriores y dentro de este vídeo genérico también está explicado, es lo siguiente. Si yo quiero relacionar, por ejemplo, la energía potencial con la energía cinética, ¿qué hago? Divido ambas magnitudes. Relacionar dos magnitudes es lo mismo que dividirlas. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Yo voy a dividirlas. La energía potencial menos gmm partido d, la energía cinética un medio de gmm partido d. La g y la fracción mm partido d se simplifican y me queda menos 1 partido un medio. Esto, arreglando esta fracción, me da menos 2. Por tanto, si yo ahora cojo la energía cinética del denominador y la paso al otro miembro, entonces ya tengo la relación entre la energía potencial y la cinética, que me dice que la energía potencial es 2 veces la energía cinética. También podríamos haberlo hecho de una forma un tanto más rápida, un tanto visual. Por ejemplo, yo quiero relacionar la energía potencial con la mecánica, mirando esta fórmula y mirando esta, me doy cuenta que si multiplico esta por 2, tengo esta. Por tanto, la energía mecánica por 2 me da la energía potencial. Pero esta relación la podría haber sacado perfectamente así, que queda mejor explicada en el caso de un examen. Por tanto, tengo la relación también entre la potencial y la mecánica. Por último, si la potencial es menos 2EC y la potencial es 2EM, menos 2EC es igual a 2EM, por tanto, la energía mecánica es la cinética cambiada de sí. Hola de nuevo, seguimos con el formulario del campo gravitatorio. En este caso, satélites en órbita elíptica. Hemos visto satélites en órbita circular, ahora vemos satélites en órbita elíptica. Me voy a quitar de en medio para que veáis el formulario. Vamos allá. Tenemos una órbita elíptica
y en uno de los focos se encuentra el planeta atrayente y sobre la elipse se mueve el satélite. En una elipse tenemos aquí representados los dos ejes de la elipse. Este sería el centro de la elipse y a esta distancia desde el eje hasta este punto de aquí, que se llama vértice de la elipse, le llamamos A, que es el semieje mayor. Además tenemos que este punto de aquí es el punto de la órbita del satélite más próxima al planeta. Y a ese punto se le llama, si este planeta es la Tierra, se le llama perigeo. En general, si este planeta es cualquier astro, se le llama periastro. Este punto de aquí es el más alejado del planeta atrayente. Se le llama apogeo, si estamos hablando aquí de la Tierra, en general apoastro, si estamos hablando de cualquier astro. Es fácil ver que de aquí a aquí le hemos llamado distancia al perigeo, de aquí hasta aquí le hemos llamado distancia al apogeo. E insisto, es fácil ver que de aquí a aquí es de A más de P y de aquí a aquí es 2 veces A. Por tanto, ya tenemos relacionado la variable matemática de la elipse, el semieje mayor, con estas dos variables o magnitudes físicas, distancias al perihelio y al afelio. Por tanto, primera fórmula fundamental de órbitas elípticas es que la distancia al perihelio más la distancia al afelio es igual a 2 veces el semieje mayor. Hemos visto, sí, cuando hablábamos de órbitas circulares, que el periodo es 2pi por la raíz de d cubo partido gm. En el caso de órbitas elípticas, tomamos el semieje mayor como la distancia media entre el satélite y el planeta atrayente, y entonces el periodo, en el caso de los satélites en órbita elíptica, lo calcularemos en lugar de con d, que era una constante, era el radio de la órbita, en circular lo pondremos con a, que es el semieje mayor de la órbita. Y tendremos la fórmula número 2. En el caso de las órbitas de los satélites se conserva el momento angular, que significa que el momento angular es constante. Por tanto, el momento angular en un punto cualquiera A es igual al momento angular en otro punto cualquiera B. En módulo, igualmente que vectorialmente. Si dos vectores son iguales, tendrán el mismo módulo. Y ya hemos visto en el vídeo de movimiento circular que el módulo del satélite, perdón, del momento angular se puede escribir como d por m por v. Y el de b, pues db m v. En este caso, la masa se simplifica, podemos quitar las masas y entonces me queda la fórmula dAVA es igual a dBVB. La distancia al punto A por la velocidad en el punto A es igual a la distancia al punto B por la velocidad en el punto B. Ya tenemos la fórmula. Si yo de aquí paso d sub a dividiendo, ahora veréis por qué hago esto, ¿qué me queda? Me queda esta expresión que me sirve para el siguiente pensamiento. Fijaros bien, cuanto mayor es la distancia del satélite al planeta, más pequeña es la velocidad del satélite. Porque al aumentar la d, disminuye la fracción, disminuye la v. Por tanto, esta expresión me sirve para razonar que cuanto mayor es la distancia del satélite al planeta, menor es la velocidad del satélite. También en este tipo de ejercicios se conserva la energía mecánica. Quiere decir que la energía mecánica es constante. Por tanto, la energía mecánica en un punto cualquiera A es igual a la energía mecánica en otro punto cualquiera B. La energía mecánica, la suma de la cinética
más la potencial en A es igual a la cinética más la potencial en B. De aquí de nuevo la masa del satélite se simplifica, quedándome la masa mayúscula que ya hemos visto que es la masa del planeta atrayente. En este caso la masa del planeta que se encuentra en el foco de la elipse. Por tanto, tenemos ya las 4 fórmulas básicas de los satélites en órbita elíptica. Hola de nuevo, seguimos con el formulario del campo gravitatorio, que encontraréis en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Hemos visto satélites que se mueven alrededor de la Tierra o de cualquier planeta en órbita circular. Hemos visto el movimiento alrededor de un planeta en órbita elíptica y ahora vamos a ver lo que llamamos el movimiento radial. El movimiento de que una masa se aleja del planeta o se acerca al planeta. Movimiento que en cursos anteriores tratabais como tiro vertical o caída libre. Pero entonces lo hacíais basándonos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque al tratarse de alturas pequeñas podíamos considerar que la aceleración de la gravedad era constante en todos los puntos del movimiento. Pero en este tipo de problemas lanzaremos a gran velocidad los objetos, llegarán a gran altura y por tanto a esas alturas, por ejemplo de 1000 o 2000 kilómetros sobre la superficie terrestre, resultará que a esas alturas los cuerpos no tendrán la misma gravedad, o mejor dicho, en ese punto no habrá la misma gravedad que en la superficie y por tanto no podremos hablar de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces no trabajaremos como el año pasado en tiro vertical o caída libre, sino que trabajaremos con energías. Igualmente muy sencillo. Pues si yo tengo una masa en el punto B o una masa en el punto A, la energía mecánica se conserva. Significa que la energía mecánica es una constante. Por tanto, en el punto A, la energía mecánica será la misma que en el punto B. Y de nuevo, como hemos visto en alguna fórmula anterior, tenemos un medio de m, v sub a al cuadrado, energía cinética en A, más, o en este caso, menos gmm partido de sub a, que la energía potencial es igual a lo mismo, pero con B. Lo primero que vemos es que la masa y la masa, al haber una m minúscula en cada sumando, puedo simplificarla. La m minúscula es la masa del cuerpo que se mueve, siendo m mayúscula la masa del planeta. Cuando nosotros lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, ese cuerpo se va disminuyendo su velocidad hasta que llega a una determinada altura. Cuando llega a esa altura sabemos que el cuerpo cae de nuevo sobre la Tierra. Pero puede ser que ese cuerpo no caiga de nuevo, es decir, que lancemos el cuerpo con suficiente velocidad como para que escape a la atracción del planeta. Y ahí sale el concepto de velocidad de escape. Hemos visto en el formulario de las órbitas circulares que la energía mecánica de un satélite era menos un medio de g mm partido d. Este menos implica que la energía mecánica va a ser negativa, pues estas magnitudes todas son positivas. Por tanto, la energía mecánica de un satélite en órbita circular es negativa. La energía mecánica de un cuerpo bajo la acción de la Tierra, por tanto, va a ser negativa. Me hablan de que la energía mecánica positiva, ¿qué significa? Que esta masa está fuera de la atracción del planeta. Describe lo que se llaman órbitas abiertas, siendo las órbitas circulares órbitas cerradas, pues una circunferencia es una curva cerrada. Por tanto, si tenemos energía mecánica negativa,
tendremos órbitas cerradas. Si es positiva, tendremos órbitas abiertas, ¿sí? Y significará que esa masa, ese cuerpo, ese satélite, un cometa, lo que sea, no está bajo la acción del planeta. El paso de un caso al otro es el caso en que la energía mecánica sea cero. Y en ese caso calcularemos la llamada velocidad de escape. Si la energía mecánica es cero, 1 medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado menos gmm partido d igual a 0. De aquí la m se simplifica, lo cual implica que la velocidad de escape no depende de la masa del cuerpo a escapar, y despejando me queda que la velocidad de escape es la raíz de 2 gm partido d. ¿Qué es la velocidad de escape? Es la velocidad mínima necesaria para que un cuerpo escape a la atracción de un planeta. Fijaos, si la energía mecánica, si la energía cinética, o sea, si la velocidad es más pequeña que la de escape, entonces este sumando será más pequeño y ya no será cero, sino que será negativo porque ganará este de aquí. Si la velocidad del cuerpo es mayor que la velocidad de escape, entonces este sumando será mayor que con v sub p y por tanto el resultado será positivo, se escapará igualmente a la atracción del planeta, tendrá energía mecánica positiva. Por tanto, la velocidad de escape es la velocidad mínima necesaria para que un cuerpo escape a la atracción de un planeta. Velocidades menores a la de escape no le permiten escapar a la atracción del planeta, velocidades mayores le siguen permitiendo, igual que la velocidad de escape, escapar a la atracción del planeta.